Ya habrás escuchado, ¿no?, en alguna oportunidad a esta altura sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo eso se está dando en las aulas, ¿no? ¿Cómo está impactando en lo educativo? Bueno, eso es lo que vamos a charlar. Ya está a mi lado Roberto Abdala, es director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, para hablar efectivamente sobre la inteligencia artificial en el contexto de las aulas, Roberto. Bueno, primero debe plantear, me imagino, la inteligencia artificial montones de desafíos, ¿no?, a la hora de enseñar, de educar. Sí, buenas noches a todos. La agencia de noticias de la universidad un poco estuvo indagando eso porque había surgido una noticia en España donde un docente como que no sabía ya cómo evaluar o quería dejar de evaluar porque los estudiantes hacían trabajos a través de la inteligencia artificial. Y la verdad que nosotros, que por ahí trabajamos en este campo hace bastante, lo que pensamos siempre es qué es lo que tiene que aportar justamente la didáctica, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos los docentes para evitar que una inteligencia artificial pueda suplir o pueda responder a aquello que uno pregunta? Yo creo que hay un desafío, hay que mirar todo lo que tiene para aportar la inteligencia artificial, pero por otra parte también nos tenemos que hacer planteos profundos de cómo enseñamos y qué queremos que aprenda el sujeto que aprende en todos los niveles educativos, para ayudarlo a pensar y no a repetir cosas que obviamente son procesos mucho más fáciles de reemplazar. Antes era el Rincón del Vago como página que muchos habrán usado, Wikipedia en cierto sentido, y ahora será ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Está bueno esto que decís, digamos, porque es lo nuevo, ¿no? Algo nuevo, hay que ver cómo se maneja. No es ni del todo positivo ni del todo negativo. No, para nada. El tema con la tecnología, siempre la educación tiene como algo que varios autores han explorado, que es una sobreventa de dispositivos y después un uso muy limitado de esos dispositivos o tecnologías. La verdad que no hay que temer. La pandemia mostró, y todo lo que fue el aprendizaje en contextos de aislamiento, que la tecnología sola no suplía para nada todo lo que implica la acción de enseñar y el aprender. Por lo cual, la inteligencia artificial va a poder ayudar en muchos procesos, quizá a adaptar algunos contextos, a facilitar algunas labores muy repetitivas, incluso de los docentes, pero va a haber que descubrirla en el día a día de las aulas, tanto en la educación superior como en los niveles obligatorios. Y con respecto a yo creo que esto tiene que ver también con el uso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Sabemos que para usar bien las redes sociales hay que también tener algo de alfabetización digital. En ese caso, acá con este tipo de chat y de inteligencia artificial pasa algo parecido, porque si no, uno como que teme como docente, ¿no?, que justamente caigan en algo que quizás no está chequeado, no está bien, hay un error. Más allá de ser una computadora y inteligencia artificial, tiene errores. De hecho, lo hemos hablado acá, que lo hemos constatado uno mismo. No, sin lugar a dudas. Es cierto que cada vez se simplifican más los procesos de uso de esas tecnologías, ¿no? Entonces, como que intuitivamente permiten realizar investigaciones o recabar material. Yo creo que igual, estamos en un momento como sociedad, como país, donde también estamos discutiendo la alfabetización, tradicional en los niveles educativos. Entonces, en ese desfasaje, uno se pregunta, ¿no? Si bien es un tema que preocupa en ciertos sectores o en ciertos niveles educativos, tenemos un gran desafío porque hay muchísimos chicos y chicas en edad de nivel primario o secundario que hoy no están entendiendo lo que leen o les cuesta muchísimo escribir. Por lo cual son como discusiones que se van dando en paralelo. Es cierto que la inteligencia artificial tiene un uso sencillo, siempre, y eso desde que la internet, y el tener mucha información a disposición apareció en el trasfondo educativo, hay una tendencia a ver al docente quizá como un curador de contenidos que se pueden investigar o que están mucho más fácil al alcance que en otras épocas, pero que indefectiblemente puede ser erróneo, puede ser estar mal estructurado, puede haber, un montón de errores. Más que nada porque, para entender un poco también de dónde saca la información este chat, por ejemplo. O sea, saca de internet, porque, qué sé yo, uno hacía la tarea con el Encarta, no sé vos, Lu, pero yo en mi época era como que abrías el Encarta que venía en CD. Pero había una fuente confiable detrás. Acá no hay una fuente confiable, es lo que saca de internet.
Y ese es un poco, me parece, el miedo, ¿no? Sí, tiene que ver cada inteligencia artificial, porque obviamente hay varias y obviamente esto está atravesado por lo corporativo y empresas que obviamente buscan usufructuar. ¿Cómo van alimentando esas bases de datos, esos sistemas que algunos le llaman neuronales porque pueden aprender, que es la gran novedad? Y sí, evidentemente eso siempre está. Y es lo que sucedía hasta hace no tanto tiempo atrás en secundaria o universidad, cuando se mandaba a investigar algo y la consigna era investiguen tal tema, Revolución de Mayo, lo que sea. Encuentro información y la pego. No sé quién lo escribió, quién no, pero estoy como todo nuevo se va a ir cumpliendo. perfeccionando, ¿no? Me imagino, por lo menos ese es el objetivo. ¿Y los docentes y las docentes cómo se manejan a partir de esto nuevo que se suma a su modalidad de enseñanza? ¿Hay resistencia? ¿No tanto? Y en general es muy heterogéneo el conjunto de docentes como para hablar en nombre de una mayoría. Todo cambio siempre genera resistencias por un lado, errores de implementación o por querer hacerlo. Yo creo que todavía con esto estamos en una etapa de descubrimiento. Es decir, bueno, a ver qué realmente nos puede aportar, en qué nos puede perjudicar si se considera eso de que hay estudiantes que en vez de hacer un proceso propio de razonamiento, reflexión, de entender algo y poder utilizarlo, se basa solamente en la inteligencia artificial o en algo, en cualquier facilitador, ¿no? Por eso vuelvo a lo primero, ¿no? Las autoras Capelletti y Anijovic en un texto tienen una frase muy linda que dice, es una pregunta, dice, ¿qué se perdería un estudiante que no viene a mi clase? Y yo creo que todos los docentes nos tenemos que plantear eso, porque la verdad que si nos reemplazan leyendo algo, escuchando algo o mirando y no tiene valor el intercambio y lo que sucede en el intercambio didáctico, ahí es donde estamos en problemas. Pero, como todo, es un momento de transición todavía en esto, por lo menos en las universidades, o en la universidad en la que yo trabajo, donde veremos después hacia dónde va la deriva, si hay una búsqueda de aceptación o utilizarlo, o como este profesor español que decía, hay que volver atrás y prueba escrita ahí, yo veo quién escribe, que habrá que ver también si eso no nos llevó a donde estamos, ¿no? Claro, pero hoy, por ejemplo, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene esta herramienta nueva? Digamos, te vienen capaz docentes y te dicen, no, pero no me está sirviendo por esto o por aquello, ¿se plantean ciertas dificultades en particular o no? Sí, todavía no está tanto el uso del lado de, digamos, los procesos de enseñanza. Aparece como la herramienta fácil para cubrir consignas que se piden, digamos, sobre todo, ya vuelvo a lo mismo. Más del lado del alumno. Más del lado del estudiante, en una búsqueda de facilitar algo, ¿no? Es decir, bueno, me piden hacer esto, es complicado ponerme a leer tanto, pido acá que me haga un resumen, y la inteligencia artificial logra textos mucho más articulados que un copiado y pegado de una página web. ¿Y cómo lo descubrí? O sea, pasó esto de descubrirlo, de ver que varios habían hecho quizás el mismo resumen, no sé. En la universidad todavía no tenemos, No, o sea, todavía puede haber pasado, no, Claro. no vamos a decir que no. En general hay como patrones porque uno puede pedir lo mismo, entonces Claro. si bien genera respuestas diferentes, a veces hay ciertos patrones, digamos, comunes. Con el copiado-pegado sucede mucho más todavía, porque es una tecnología más sencilla y anterior, y la verdad que uno en general lo que ve es que hay procesos cada vez más, digamos, dificultosos de alfabetización académica. Entonces es muy notable la diferencia entre lo que puede escribir, si le damos una hoja, un papel, un estudiante universitario, a lo que sale a veces cuando tiene ayuda o asistencia del tipo que sea. Entonces ese puente es lo que también está siendo a veces demasiado fácil detectar, lamentablemente, porque uno diría estaría bueno que estuviéramos, pero la verdad que la alfabetización académica, el poder escribir y comprender textos de cierta dificultad propios de lo que era el mundo universitario, está siendo un escollo importante. Sí. Entonces eso a veces es uno de los mayores predictores de la distancia que hay entre lo que me va a armar una inteligencia artificial y lo que yo podría hacer, y ahí es donde todavía tenemos como no solo la oportunidad de ver la diferencia, sino también de ver cuánto tenemos que avanzar para ayudar a que haya procesos de aprendizaje genuinos en la universidad. Claro. Me quedo con eso último que decías de qué te aporta una clase, ¿no? Digo, sea cual sea la herramienta que uno después tenga para estudiar o para hacer la tarea o lo que sea, bueno, ir a una clase es distinto, tiene otra modalidad, digamos, te hace pensar de otra manera o cosas que quizás no hubieras pensado solo en tu casa con una herramienta, digo, eso me parece que es la clave, ¿no? Tendría que
lograr eso. O sea, yo creo que hoy por hoy tenemos muchísimos lugares y circunstancias, no solo en la universidad, sino en los otros niveles, clases donde el estudiante siente de que no aprendió nada y que no le sirve. Claro. Y no es responsabilizar solo a los docentes, porque hay contextos epocales, ¿no?, que hacen eso, pero digo, realmente si no logramos generar esto, de lograr que haya un pensamiento que no sea, te digo esto, vos me decís de vuelta eso y ahí estamos y aprobaste. Digo, una cosa es aprobar y otra aprender. Lamentablemente como estudiantes todos nos preocupamos por aprobar, pero lo importante será ver cuánto podemos sacar en ese camino, ¿no? Recuperar, creo, el que nos importen los medios y no solo los fines. Si yo quiero el título lo puedo conseguir con ChatGPT o cualquier otra cosa. Si yo realmente quiero hacer un proceso y ser un profesional realmente preparado, tendremos que empezar todos a trabajar juntos para que los medios sean mucho más enriquecedores y que no sea la meta un mero papel o certificado final. Gracias, Roberto, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes.